Un trabajo que yo la verdad en lo que llevo de tatuaje nunca había visto como esa fusión, ¿no? De insectos, personas híbridas, pero todas llevadas en un instante en la pintura, Sí, porque yo vi lo que vi fue pintura de eso, pero después me doy cuenta que los hacía dentro del tatuaje. sí, 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 totalmente. ¿Cómo llegó a eso? O sea, ¿cómo llega a ese concepto? ¿Cómo llega usted a idear esa idea y a tenerla ya plasmada en, bueno, en pintura? Básicamente me imagino que sería el principio, ¿no? Y después llevarla al tatuaje. Ese es como el pilar, ¿no? Digamos, en mi infancia, por así decirlo, siempre tuve como el hábito de dibujar, era como un ejercicio constante, ¿no? Pero también ya entrada un poco la adolescencia, un poco la adultez, como que surgió esta inconformidad, ¿no? De siempre estar como dibujando un poco las mismas cosas. Entonces empezó un proceso como de construir este tipo de dibujos que venía haciendo y empezar a explorar un poco más, como con las cosas que me gustaban ya a nivel personal, un poquito las cosas que me rodeaban en términos de objeto, de personas, y encuentro pues el tema de los insectos, que también es algo que me ha acompañado desde pequeño. Entonces empecé como a explorar, a estudiar la anatomía y el color y como todas estas formas que encuentro en la entomología, que es la ciencia que estudia los insectos, y empezar a fusionarlos con partes del cuerpo humano, ¿sí? O sea, usted es los que también coleccionaba, me Sí, imagino, insectos. todo ese proceso uno lo va haciendo, pues entonces uno coge el bichito, empieza a estudiar que sus partes, sus alas, sus texturas, y empieza uno a reconocer ciertos patrones que encuentra uno también, digamos, en nuestro cuerpo, ¿no? Y empieza uno como a conectar estas formas y empiezan a darse ciertos resultados gráficos que con tiempo de estudio y dedicación, pues ya empieza a formarse este lenguaje dentro del tatuaje, ¿no? Que adopta las características del tatuaje. Hablamos de la línea, de rellenos sólidos, de pronto una paleta restringida, como lo sugiere el tradicional, y en un principio pues empezó a dirigirse como por ese lado, ¿no? ¿Y usted se acuerda de cuándo fue, o sea, como el primer cliente que se interesó en su estilo? Sí, fue una chica. Porque, digamos, todo esto ya venía pasando en el dibujo, ¿sí? En la academia también ya había tenido un proceso de investigación un poquito más amplio con eso. Y ya cuando empecé a tatuar, yo no me arriesgué a proponer esta gráfica dentro del tatuaje. Como que ya estaba dando resultados, estaba tomando forma dentro del dibujo, pero nunca me había arriesgado como hacerlo en un tatuaje. Entonces una chica para una convención también de Bogotá, ya yo le pongo hace que como unos 9, 10 años, Ok. más o menos, y la chica vio un dibujo, como que bueno, me interesa este dibujo, que qué bonito, que entonces yo dije, bueno, me voy a arriesgar, ¿no? Y era como una anciana con muchos ojos de animal, pero su cuerpo era un sistema óseo que estaba dando a luz una esfera. Y en la esfera había como un bebé insecto, ¿no? Y varios peces alrededor. Entonces, como este juego de formas que sugieren ya como una imagen más surrealista, ¿no? Sí. Empezó como a interesar más al público. Y entonces eso ya fue como un despegue, ¿no? Un tatuaje tras otro tatuaje. Empezó ya como a dejar un eco, ¿no? Y la gente empezó ya como a interesarse más en esto. No sé si estás de acuerdo que el tatuador a veces es muy limitado a los flash o a los diseños que ya las personas traen, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien propone algo nuevo, yo creo que es donde marca la diferencia. En este caso, esto híbrido, ¿cómo lo catalogaría usted, su estilo? O sea, ¿cómo No, se digamos, llamaría? no tendría como un nombre, me lo han preguntado varias veces, pero no tendría como un nombre para definir eso. Digamos, a mí me gusta ilustrar, me gusta dibujar. Cuando dibujo, no pienso en tatuaje, ¿sabes? Entonces como que es simplemente traducir todo lo que pasa en el papel a la piel y empieza uno a encontrar que puede uno como salirse de las márgenes que ya están establecidas en el tatuaje, salirnos un poco de los estilos que ya conocemos, ¿no? Sí. Porque, digamos, como tatuadores sí nos encontramos limitados dentro de estos estilos, ¿no? Que el oriental, que el tradicional, que el realismo, y a veces es difícil soltar esas cosas, ¿no? Estoy muy de acuerdo con coger las referencias, pero también soy insistente con en algún punto soltarlas. Y empezar ya
a buscar como estas posibilidades en el dibujo. Creo que esos son los cimientos, pasan el papel es un formato donde uno se da la posibilidad del error, es un formato donde uno puede explorar con muchas cosas, mezclar, dañar, ¿sí? Y hasta que tiene un resultado, ¿sí? Ya que nos agrade, que cumpla como con estas características en el tatuaje de que va a durar, de que todo eso. Entonces ahí es donde empiezan a hacer esto. Una vez, digamos, hayamos consolidado eso en el papel, ya podemos pensarlo en el tatuaje. Yo veo el tatuaje como una extensión del dibujo. Como la extensión de Sí, lo que tú una haces. consecuencia del dibujo.